Hechos capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le reprochaban: ¿has entrado en casa de incircuncisos? ¿Has comido con ellos?, le decían. Pedro comenzó a explicarles de forma ordenada lo sucedido. Estaba yo orando en la ciudad de Jope cuando tuve en éxtasis una visión. Cierto objeto como un gran mantel bajaba del cielo, sujeto por sus 4 puntas, y llegó hasta mí. Lo miré con atención y vi en él cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y aves del cielo. Oí entonces una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Yo respondí: de ningún modo, Señor, porque jamás ha entrado en mi boca nada profano o impuro. Pero la voz venida del cielo me dijo por segunda vez: lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano. Esto ocurrió 3 veces, y al fin todo fue arrebatado al cielo. Inmediatamente después se presentaron 3 hombres en la casa donde estábamos, enviados a mí desde Cesarea. Y me dijo el Espíritu que fuese con ellos sin ningún reparo. Vinieron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto en su casa un ángel que de pie le decía: manda aviso a Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro, quien te dirá palabras por las que seréis salvados tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, igual que al principio lo hizo sobre nosotros. Entonces recordé la palabra del Señor cuando decía: Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios les concedió el mismo don que a nosotros, que creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Al oír esto se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo: luego también a los gentiles les ha concedido Dios la conversión para la vida. Los que se habían dispersado por la tribulación surgida por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, predicando la palabra solo a los judíos. Entre ellos había algunos chipriotas y cirenenses, que cuando entraron en Antioquía hablaban también a los griegos, anunciándoles el Evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó esta noticia a oídos de la iglesia que había en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró, y a todos les exhortaba a permanecer en el Señor con un corazón firme, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran muchedumbre se adhirió al Señor. Marchó Bernabé a Tarso para buscar a Saulo,
lo encontró y lo condujo a Antioquía. Estuvieron juntos en aquella iglesia un año entero y adoctrinaron a una gran muchedumbre. Fue en Antioquía donde los discípulos recibieron por primera vez el nombre de cristianos. En aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos se llamaba Ágabo. Se levantó y por impulso del Espíritu predijo que vendría una gran hambre sobre toda la tierra. Fue la que ocurrió en tiempo de Claudio. Los discípulos determinaron que cada uno, según sus posibilidades, mandara una ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Lo hicieron enviándolas a los presbíteros a través de Bernabé y Saulo.